Buenas noches. Me faltan solamente horas para que en algunos estados como Georgia se reabra parte de la economía, aunque el número de contagios en todo el país sigue en ascenso. Según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins, los casos superan los 867,000 y más de 49,000 personas han muerto. Pero están también los otros datos, los del empleo. Más de 26 millones de personas han perdido su trabajo en las últimas 5 semanas. Esto es aproximadamente un 20% de la fuerza laboral del país. La tendencia negativa viene desde principios de marzo, cuando comenzó la emergencia. Solo en esta última semana, ahí lo ve, 4.4 millones de personas solicitaron los beneficios del desempleo. 6 de cada 10 hogares latinos ya alguien perdió su trabajo ahí. Las áreas más afectadas, aquí lo ve, bares y restaurantes, tiendas departamentales, servicios de automóviles, educación y turismo. 26 millones de desempleados. Es como si la población total de un estado como Texas, de 28 millones de habitantes, se hubiera quedado sin trabajo. Y con ese dato, que es histórico, crece la presión para reabrir la economía del país. En la rueda de prensa de hoy, el vicepresidente Pence dijo que hay 16 estados que ya tienen planes de levantar las restricciones impuestas para frenar la expansión del virus. Pero Trump volvió a tomar distancia del gobernador de Georgia. Dijo que reabrir algunos negocios no esenciales no es una buena idea todavía. Y en Las Vegas, Nevada, más de 1 millón de personas se han quedado sin trabajo. La ciudad está detenida, sin turismo, sin restaurantes, sin vida nocturna. Ya hay voces que piden reactivar la economía cuanto antes, entre ellas la de la alcaldesa. Pero el riesgo de contagios puede ser muy grande, especialmente en los casinos. Es otro día tranquilo, otro día vacío en Las Vegas. Millones de dólares perdidos. Y adentro de los casinos, silencio, ausencia de juego, faltan las apuestas. Es el casino Caesars Palace. Por más de 54 años ha operado las 24 horas, los 7 días de la semana. Hasta ahora. En un día normal, en este salón habría 50,000 personas, pero hoy está vacío. La alcaldesa de Las Vegas ha insistido en televisión que está dispuesta a reabrir toda la ciudad, pero todavía no ofrece ningún plan para hacerlo con seguridad. Todos queremos reabrir la economía, dice Nigel Snellman, un mesero en el casino que hoy perdió su trabajo. Pero queremos hacerlo con responsabilidad, asegura. El regreso de los casinos y otros negocios con la pandemia en curso es terreno desconocido. ¿Cómo mantener la distancia social? ¿Cómo evitar contagios con el aire acondicionado? ¿Cómo reabrir la ciudad que nunca duerme sin que esto sea una apuesta de alto riesgo? Bueno, para hablar más de esta polémica, reabrir o no reabrir Las Vegas, nos acompaña ahora la concejal demócrata Olivia. Bueno, para hablar más de esta polémica, reabrir o no reabrir Las Vegas, nos acompaña ahora la concejal demócrata Olivia Díaz. Muchas gracias, Olivia, por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a su programa, a su noticiero. Bueno, con mucho gusto. ¿Cuál es su postura, reabrir o no reabrir Las Vegas cuanto antes? No debemos de reabrir hasta que los expertos médicos y toda la ciencia nos dicte que es prudente hacerlo. Ahora, también es verdad, Olivia, que millones de personas han perdido su empleo y que ver estas imágenes de los casinos completamente desiertos, pues es suicida para una ciudad como Las Vegas, ¿cierto? Claro que sí, yo crecí aquí y mi padre trabajó en un casino por 35 años, así es que nunca habíamos visto que los casinos se cerraran como en estos tiempos, pero es cuestión de salvar vidas y de proteger nuestra cuestión de salud. Y muchos de los trabajadores en el sector del servicio, de la industria del servicio, que regresarían a los casinos a servirnos, a guardar las recámaras, a hacer la limpieza, son personas mayormente latinas y ya estamos viendo que hay un impacto fuerte también en la comunidad latina en cuanto al contagio con COVID y sabemos que personas están perdiendo la vida, así es que tenemos que ser prudentes y tenemos que reabrir los casinos cuando nosotros sepamos cómo hacerlo y cómo proteger a los trabajadores y a los visitantes también. ¿Cuál sería el modo seguro de volver a la vida en Las Vegas como se conocía antes? No sé si vamos a tener ese mismo panorama
panorama o regresar a lo que fue. Sé que nosotros tenemos que ser proactivos y determinar un nuevo plan de implementación para hacerlo de manera segura. Estamos uniéndonos para determinar el curso y el plan y cómo vamos a empezar y revitalizar nuestra ciudad en fases. Sabemos que tenemos que seguir las indicaciones que nos están indicando el gobierno federal. Sin duda es muy complicado. Le agradezco mucho, Lidia, por su tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Mantente en buena salud. Igualmente, igualmente. El presidente Trump se ha puesto al frente de la respuesta de su gobierno ante esta pandemia. Y una encuesta reciente muestra que la mayoría de los estadounidenses no lo ve como una fuente confiable de información. El 60% de los encuestados dice que el presidente no escucha a los expertos lo suficiente. Y tan solo el 23% asegura que tiene gran confianza en lo que Trump dice sobre el coronavirus. Y a pesar de que el presidente y muchos de sus seguidores presionan para reabrir la economía, una gran mayoría de los estadounidenses, el 80%, apoya que se mantenga la recomendación de no salir de casa. 80%, ¿eh? Bueno, justamente hubo una protesta en la ciudad de Washington por la forma en que el gobierno ha respondido a la emergencia. Un grupo de activistas recorrió las calles de la capital con pancartas y con esto que ve son bolsas que simulan ser cadáveres. Reclamaron tanto al gobierno como al Congreso. Le están exigiendo a los dos más acciones que protejan mejor a todos los trabajadores del país y a las familias de menores ingresos en esta crisis. El coronavirus se ha convertido en la causa principal de muerte en la ciudad de Los Ángeles, por encima de las enfermedades cardíacas, del enfisema, de la gripe, en ese orden. Las autoridades locales de salud confirmaron que el número de fallecimientos en el condado de Los Ángeles está ya cerca de los 800. Las muertes en todo California ya superan las 1,500. Bueno, hace una semana, cuando el gobernador de California, Gavin Newsom, aprobó un estímulo de $125 millones en ayuda para los inmigrantes sin documentos, miles cantaban victoria. Pero hoy algunos californianos, en desacuerdo con esta medida, se unieron para demandar al gobernador. Nos vamos a Los Ángeles, ahí está Carmen Márquez con la información. Carmen, buenas noches. Entonces, ¿hay muchas personas en desacuerdo con esta medida, ayudar a los inmigrantes sin documentos? ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. Así es, pues son opiniones divididas, como ya sabemos. Para ellos legalmente, para el grupo conservador, legalmente es una cuestión que no tiene sentido. Y bueno, hablé con dos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Por esto es que se enojan los americanos, porque todavía no reciben ellos sus reembolsos y ya estamos hablando de la comunidad indocumentada. Estos fondos podrían haber sido entregados para los empresarios de pequeños negocios. Entonces la gente lo ve como algo injusto, algo que porque le están dando plata a personas que no están aquí legalmente. Pero económicamente ellos saben que los inmigrantes indocumentados, sobre todo en el estado de California, son una base fundamental, ¿no? Como sabemos, son trabajadores esenciales que aportan a la economía del país. Oye, Carmen, ¿y exactamente qué es lo que dice esta demanda? ¿De qué trata? Bien, pues el Centro de Libertades Civiles emitió esta demanda creada por la concejal Jessica Martínez y también por Ricardo Benítez, que es un inmigrante de El Salvador, que bueno, ahora es un ciudadano americano. Y ellos específicamente lo que dicen es que no se use el dinero de los impuestos de personas que están indocumentadas en el país. ¿Y cuál crees que sea el desenlace? ¿Cómo crees que acabe todo esto, Pues esta noticia sigue en desarrollo. La portavoz del gobernador de California, de Gavin Newsom, Jesse Melgar, dice que las acciones tomadas para asistir a los inmigrantes indocumentados durante el coronavirus son legalmente justificadas y moralmente necesarias. Bueno, Carmen Márquez, muchas gracias por ese reporte. Gracias a ti, Julio. Buenas noches. Y bueno, mientras tanto, el nuevo paquete de ayuda para los pequeños negocios ya está listo para la firma del presidente Donald Trump. Hoy la Cámara de Representantes aprobó el plan de alivio de $484 millones. El paquete contempla nuevos fondos para los pequeños negocios, pero también hay asistencia para los hospitales y un poco de presupuesto, $25 millones para más pruebas de coronavirus en todo el país.
Ayer le dimos la noticia de que desafortunadamente cientos de miles de Dreamers y otros estudiantes universitarios sin documentos no recibirán la ayuda económica aprobada por el Congreso durante la emergencia del coronavirus. Y hoy nos acompaña vía Skype la activista, joven soñadora, Sara Mora, para que nos dé su opinión y seguir platicando sobre esto. Sara, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por tenerme aquí con ustedes. Gracias a ti por el tiempo. ¿Cómo te sientes de saber que junto a miles de Dreamers pues están siendo excluidos de recibir la ayuda federal? Es un momento bastante crítico. Es bien reflectivo de el gobierno que ahorita en un tiempo tan agresivo para la comunidad nos abandonen, francamente, porque así lo veo. ¿Te parece que los Dreamers deberían de ser tomados más en cuenta, sobre todo considerando que miles de ellos trabajan en la primera línea, muchos en los hospitales incluso? Es absolutamente, la respuesta es que sí. O sea, es bastante decepcionante que no solo tantos trabajadores que tienen DACA y TPS contribuyan en taxes y sean descartados de una ayuda que es tan crítica para el tiempo como ahorita. La comunidad indocumentada es contada para los trabajos de labor, pero no es contada para los beneficios de ayuda. Ahora, específicamente ustedes, jóvenes soñadores, están viviendo esta emergencia también a la espera de que la Corte Suprema defina el futuro de DACA, ¿no? ¿Cómo ha sido este tiempo de expectativa? Esperando y siendo puestos en pausa. Gente ya tiene casas, familias, está ejerciendo e intentando ir a la escuela, trabajando. Y igual estamos a la misericordia de decisiones del Congreso que terminan siendo la misma espera y más sacrificio. Vives en Nueva Jersey, en Hillside, que han sido una de las zonas más afectadas. ¿Cómo está tu comunidad? ¿Cómo están los latinos ahí? Ha sido un tiempo muy difícil. No creo que las personas han estado preparadas para una pandemia, menos a la escala de la que está. Entonces, he visto y soy muy agradecida de ser parte de iniciativas para inmediatamente ayudar a la comunidad. Empecé una iniciativa para recaudar fondos, llevamos por $13,000. Veo una mezcla de acción y bastante incertidumbre. Sí, mucha incertidumbre, sin duda. Pues ojalá pronto veamos esa luz al final del túnel. Te agradezco mucho, Sara, por tu tiempo y por estar aquí. Muchas gracias. Ahí está Sara Mora desde Nueva Jersey. Y en Nueva York, 1 de cada 5 habitantes podría haber contraído el virus. Esto lo revelan las primeras pruebas de anticuerpos en el estado. Los expertos consideran que estos datos son clave para saber cómo reabrir la economía del país y cuándo. Según estimaciones, un total de 2.700.000 personas podrían estar infectadas o podrían haberse infectado. Es una cifra mucho mayor a lo pensado. Y esto indicaría también algo bueno. Mucha gente se ha contagiado sin saberlo, incluso sin notarlo, y ha sobrevivido. En Tijuana, México, el número de fallecidos sigue en aumento. Las agencias funerarias dicen que antes recogían de 2 a 3 cuerpos en una sola clínica. Ahora son entre 40 y 50 cuerpos. Estos trabajadores usan estrictas medidas de seguridad en la labor de sepultar a las víctimas en fosas comunes. Muy pocas familias logran despedirse como quisieran de una persona que fallece por COVID-19. Y una familia en México quiso hacer eso, pero se enfrentó con el peor de los escenarios. Víctor Silva, desde la capital mexicana, tiene el reporte. Víctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Muy buenas noches. La familia Dorado no solamente tuvo que enfrentar la tragedia de haber perdido a un ser querido, también vivió un auténtico calvario porque les entregaron un cuerpo equivocado. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Solo querían rezarle y llorarle en su casa. El funeral de Ángel Dorado se realiza esta noche en el Estado de México, después de un largo peregrinar. Te amo, papá, te quiero mucho. Gracias. Pero ayer tuvieron que cambiar el pésame por la protesta. Ángel Dorado falleció el pasado martes por probable COVID-19 y sus familiares no pudieron volver a verlo. Mi servicio que yo contraté me avisó que yo ya no iba a ver a mi esposo y que la caja iba a salir sellada. El hospital les entregó un cuerpo, pero la funeraria se percató que no coincidían los datos. Una fotografía constató que no era don Ángel. Nos pudiera permitir un poquito de margen. Y en medio del dolor y el enojo, exigieron una respuesta a las autoridades.
De acuerdo con este documento, el hospital violó los lineamientos de manejo de cadáveres por COVID-19 que permiten a 2 familiares identificar a un fallecido antes de ser trasladado. Después de 48 horas, la familia de Ángel recibió las cenizas que habían sido intercambiadas con las de otra persona. Ahora esperan que la situación no se repita con las miles de muertes que ha dejado la pandemia en nuestro país. En México, Víctor Silva, Noticias Telemundo. Es increíble, ¿eh? No solamente perder a alguien, sino no poderse despedir de esa persona y estar envueltos en toda esta confusión. En fin, en Perú la paralización del transporte público está creando otro problema. Miles de personas decidieron no mantener la cuarentena y vuelven a sus lugares de origen a pie. No hay autobuses, no hay aviones y muchos van a tardar varios días o semanas en recorrer cientos de millas. Lo peor es que corren serios riesgos de contagiarse porque pues ahí los ve caminando sin mantener el distanciamiento social, con una falta de medidas de seguridad e higiene en el camino. La policía de Connecticut está probando un sistema para vigilar que las personas mantengan la distancia social obligada. Se trata de drones que verifican que la población se mantenga separada por lo menos los 6 pies requeridos en lugares concurridos. El aparato cuenta con altavoces con los que la policía puede dar indicaciones sin tener que acercarse y correr riesgo. Y quienes tampoco descansan son los delincuentes cibernéticos. El Departamento de Justicia informó que dio de baja páginas de internet que vendían información falsa sobre vacunas y remedios para el coronavirus. Otras pedían donaciones para supuestas obras benéficas. El FBI ha recibido casi 4,000 quejas relacionadas con estos delitos. Le recordamos aquí que hasta ahora no hay vacuna, no hay tratamiento. Es importante siempre consultar al médico. Bueno, en la cuarentena hemos visto de todo, el ingenio para pasar las horas de encierro. Tenemos imágenes que nos muestran una magnífica solución al confinamiento. Los habitantes de Nueva York usan las azoteas para hacer ahí todo lo que antes hacían fuera de casa. Ahora en los techos se baila, se hace ejercicio, se trabaja, hasta se hace la limpieza. Todo desde las alturas, bueno, lo que sea, con tal de tener un poco de aire fresco. Y así vamos, un día a la vez. Siga con titulares y más. Tenga muy buenas noches.